Bueno, ¿no? Para poder entrarnos en esta carta, es la segunda carta que escribe Pedro a las mismas iglesias. Dice la historia que fue escrita más o menos después de que Cristo partió, 68 años después, y se cree que fue escrita desde Roma, ¿no? La primera carta, ¿no? Yo analizaba, leía, ¿no? La primera carta que envía a estas iglesias lo que hace más bien es referencia a la persecución que estaba pasando la iglesia, ¿no? Por seguir a Cristo, por creer en Jesucristo. Pero esta segunda carta es más bien de advertencia, ¿no? Para exponer, dice, más adelante en los otros capítulos, esta carta tiene 3 capítulos, habla acerca de las falsas doctrinas, ¿no? Esta situación para Pedro era preocupante. Y más adelante, después en los versículos 13 y 15, habla de que pronto vendría su muerte, que Jesucristo ya le había revelado que él pronto iba a morir y él tenía aflicción, ¿no? Pedro estaba afligido porque tenía temor de que la iglesia sea confundida por falsas doctrinas que se estaban divulgando en la zona. ¿Amén? Bueno, ¿contra qué falsas enseñanzas se estaba enfrentando el apóstol Pedro? ¿Amén? Pedro ya había sido advertido por Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, eso lo podemos leer en Mateo 24:11, que vendrían falsos maestros, le dijo Jesús. Y Pedro podía ver cómo se estaba cumpliendo la palabra, ¿no?, que su maestro le había dado. En el capítulo 2 puntualmente, en diferentes versículos, en el versículo 1, Pedro dice que estas personas que estaban confundiendo niegan al Señor Jesús como Salvador. Estas personas ya habían creído en Jesús. Jesús ya los había rescatado, dice, pero ellos estaban negando después de haber creído que Jesús había venido a la tierra. Después en el versículo 2 del capítulo 2 hablan mal del Evangelio y son muchos los que lo siguen, dice, ¿no? Esta es una señal que podemos ver también en estos tiempos, ¿no? Podemos ver iglesias multitudinarias, iglesias grandes, pero eso no significa que por eso estén diciendo lo correcto. Que la iglesia sea grande no es significado de que esté bien la semilla, ¿amén? Yo pensaba en eso, ¿no? ¿Cuántos lugares que hay mucha gente, mucha concurrencia, pero eso no significa que se esté enseñando lo correcto, lo que Jesucristo dejó para enseñar, ¿amén? Después en el versículo 3 dice, por la plata dicen lo que la gente quiere escuchar, ¿amén? Cuántas promesas también escuchamos, si venís a Cristo, Dios te va a dar esto, eso escuchamos a diario nosotros también en este tiempo. Bueno, esto ya viene desde los tiempos antiguos. Después sigue hablando durante el mismo capítulo, dice que en el versículo 18 hablan palabras infladas y vanas, seduciendo con concupiscencia. Bueno, prometen libertad, se burlan de la venida de Cristo diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Ya no viene más, dice, ¿no? Y analizar estas cosas muchas veces cuando nosotros como iglesia, aquellos que hace años conocemos a Jesucristo y conocemos de su palabra, cuando por ahí conversamos respecto de estos lugares donde no se enseña el verdadero evangelio, se puede hasta interpretar como que nosotros estamos juzgando, ¿no? Como que nos ponemos en lugar de Dios. Sin embargo, acá vemos Pedro que también estaba marcando como advertencia para abrir los ojos, ¿no? Para que la gente que está en el camino del Señor esté en el camino correcto, siguiendo las pisadas del Maestro, no lo que a alguno le pueda parecer, ¿no? Acá vemos como personas que ya habían conocido a Jesucristo o que habían escuchado del Evangelio, estaban enseñando otras cosas que negaban aún la venida de nuestro Señor y el poder de Jesucristo Salvador. Bueno, en el versículo 1, ¿no?, de este pasaje que leí del capítulo 1, yo quería comentarles, ¿no?, por qué era todo esto, porque por ahí en esta parte, en este capítulo que yo leí, no especifica bien, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto a la iglesia esta? Y bueno, después pude comprender al leer los otros capítulos que bueno, este era el afán que tenía Pedro, ¿no? De abrirle los ojos a estas iglesias para que no sean confundidos, ¿no? Bueno, de entrada Pedro se anuncia, ¿no? Y le dice, yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Esto es lo que él era. Estos títulos eran lo que le daba la autoridad para decir, lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Yo estuve con Jesús, yo fui testigo de él, dice luego en el capítulo 2 también, ¿no? Bueno, y se presenta, como dije recién, como apóstol. Apóstol, para los que no saben, significa mensajero enviado. Y la palabra siervo
por ahí no suena muy linda, pero es esclavo de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que quería decir cuando él escribe en esta palabra, en este versículo, que él era siervo, ¿no? Pero cuando el Señor nos habla de siervos es porque nosotros estamos como llevando lo que Él quiere que digamos, ¿no? Decimos lo que nosotros escuchamos de aquel al que pertenecemos. Y esto es lo que decía Pedro, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que el Maestro me dejó. No estoy diciendo mis pensamientos, no estoy diciendo lo que a mí se me ocurre, sino que yo, como siervo de Jesucristo, les estoy diciendo todo esto. Jesús fue quien llamó a los 12 apóstoles para que lo representen en la iglesia, ¿no? Llevando su autoridad. Porque también en otro libro de la palabra dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ellos, ¿no? ¿Para qué? Para llevar su mensaje, para pastorear a la iglesia y para preservar el mensaje verdadero. Disculpen, hermano, me pongo nerviosa y se me traba la lengua. Bueno, y hasta el día de hoy seguimos transmitiendo, ¿no? Y respetando estas autoridades espirituales, ¿no? Que eran los apóstoles, porque nosotros como cristianos o como iglesia tomamos todas las enseñanzas y los dichos que provienen de la palabra, ¿no? A través de los apóstoles, pero que en sí vienen de Jesucristo. En Hebreos 4:13 leía, ¿no? Que la iglesia le reconocía, o la gente a la cual en ese momento Pedro y Juan estaban predicando, lo reconocían como que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y en Hechos 4:4 la iglesia dice que perseveraban en el mensaje de los apóstoles, ¿sí? Acá se demuestra cómo Pedro estaba todo el tiempo transmitiendo lo que el maestro le había enseñado. Bueno, no continúa diciendo, les escribo esta carta a ustedes que tienen la misma fe que nosotros también tenemos, ¿no? Recordándoles que la alcanzaron por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿no? Animándolos de esta manera, diciéndole, estamos de igual a igual. Que yo haya estado con Jesús no quita que ustedes ahora como iglesia sean distintos. Tenemos la misma fe, creemos en lo mismo. En el versículo 2 sigue diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas, ¿no? Seguimos reconociendo nosotros como creyentes que nosotros alcanzamos la salvación a través de esta gracia, ¿no? Que menciona acá, no por nuestros esfuerzos, sino que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y cuando experimentamos la gracia de Dios, ¿no? Su salvación, junto con esta también viene la paz del Señor. Y dice también en su palabra, seguido de esta salutación, de manera de que iban a ser multiplicados. Leo textual, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿De qué manera iban a ser multiplicadas? Dice acá, a través del conocimiento de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Si leemos toda la carta, vamos a notar que en varias ocasiones, aún en este mismo capítulo, que nombra la palabra conocimiento. Pero cuando habla de esta palabra, no se refiere solamente a conocer a Jesús. El mundo entero conoce a Jesús, ¿no? ¿Quién no conoce a Jesús? ¿No? Como que vino a la tierra, como que es el Hijo de Dios. Pero este conocimiento que acá Pedro habla de tener una relación, de conocer a Jesús, ¿sí? No sé si me entienden. ¿Sí? De tener un trato, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo con las chicas que canto, con Nasa y con Andrea. A Nasa la conozco desde chiquitita, a André también, ¿no? Pero siempre he pasado más tiempo con Nasa trabajo. Por ende, al pasar más tiempo con ella, la conozco más a André, que por ahí habla menos, y estamos menos tiempo, ¿no? Este es el conocimiento que acá Pedro está llamando, ¿no? Gracia y paz sea a través del conocimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estas dos cualidades, ¿no? Estas dos situaciones nosotros vamos a poder alcanzar a medida que vayamos conociendo a Jesús. Solamente esa es la fórmula, ¿no? Conociendo a nuestro Señor cada vez más, estando tiempo con Él, vamos a poder experimentar cada vez más de esta gracia y de esta paz. Amén. Después la carta continúa diciendo como que no tenemos excusa, ¿no? Y esto es para todos. Para el que ya lo conoce al Señor, ¿no? El que está años en Jesucristo, y para el que quiere empezar a hacerlo, ¿no? Porque
las herramientas para poder seguir a Jesús están todas escritas en esta palabra. Gracias a Dios, en nuestro país nosotros tenemos la libertad de poder tener la Biblia a mano, ¿no? Lo podemos tener en nuestros celulares, la podemos adquirir en cualquier librería, ¿no? Y esto es lo que decía Pedro a la iglesia. Nadie tiene excusa, tenemos todas las armas para poder estar en este camino, ¿no? En el conocimiento de Jesucristo y alcanzar esta gracia y esta paz. Bueno, y todo esto que necesitamos para tener una vida abundante, lo recibimos al conocer a aquel que siempre nos está llamando. Todo el tiempo el Señor nos está llamando para que podamos estar con Él. En el versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? También acá Pedro les recuerda que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dejó un montón de promesas, y ya en el Antiguo Testamento también hay promesas para aquellos que se animan a seguirle, ¿no? Digo que se animan porque algunos no se animan, ¿no? Y seguir al Señor implica requisitos también. Leía alguna de las promesas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Isaías dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Después, si vamos al Nuevo, podemos leer en Apocalipsis, dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Y así, en un montón de versículos podemos encontrar infinidades de promesas para aquellos que se animan a seguir la pisada del Maestro. También en Juan podemos decir que Dios dio a su único Hijo, ¿no? Para que podamos alcanzar. ¿Qué podemos alcanzar? Dice San Juan 3:16. Vida eterna, dice. Amén. Bueno, después también nos promete que nos perdona nuestros pecados, que Él también en Filipenses dice es proveedor de todo lo que necesitemos. Nos promete descanso. Jesucristo dijo: venid a mí todos aquellos que estén cansados, aquellos que no dan más, vengan, que en mí van a encontrar descanso. Y bueno, también podemos encontrar en su palabra que en la eternidad vamos a tener también corona de vida. Todos aquellos que, vuelvo a decir, se animan a creer en Jesucristo pueden gozar de todas estas promesas, y dice acá en su palabra que al recibir, ¿no?, estas promesas somos participantes de la naturaleza divina. Podemos llegar a sentir lo que Jesucristo sintió. Dice en el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Bueno, y ahí empieza, ¿no?, a los requisitos, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar a completar, ¿no?, este conocimiento del que hablábamos en sus inicios, ¿no? Todas estas promesas se hacen reales, ¿no?, a través del conocimiento y la fe de nuestro Señor, y nos ayudan, como dije recién, a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero bueno, la condición que ponía acá es salirse de la corrupción de este mundo, ¿no? Como compartía recién el joven Fede, ¿no? Él decía que él muchas veces tiene que retirarse o aislarse, ¿no?, de momentos, de situaciones donde no son agradables a Dios, ¿no? Vivimos de continuo, ¿no? En la tele, en todos lados somos bombardeados por pensamientos, ¿no?, que no coinciden con los pensamientos de Jesús, ¿no? Que por ende no deberían coincidir con nuestros pensamientos. Y bueno, esta es una de las cosas que Pedro les decía, ¿no? Bueno, tienen que apartarse, separarse por completo para poder agradar al Señor, ¿no? Y dice, poniendo diligencia, obrando de manera esforzada, ¿no?, para responder a las promesas de Dios. Así que, y ahí vienen los requisitos, dice, a la fe añadid virtud, ¿no? Y yo buscaba qué significaba virtud, en el castellano nada más, ¿no? Valores, cualidades, modos de proceder, actuar correctamente a partir de ideales relacionados con el bien, el amor, la justicia, las buenas acciones, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no?, como hija de Dios, yo a mi fe le estoy añadiendo todas estas virtudes, porque esto se lleva a la práctica en el día a día con nuestros pares, ¿no?, con las personas que nos rodean. Siempre digo y comparto que amar a Dios por ahí es fácil.
en lo que nosotros entendemos que es amar a Dios, ¿no? Porque nosotros a Dios le decimos que lo amamos, que lo queremos, también sabemos que Él nos ama, que nos quiere, que envió a su Hijo Jesucristo, pero hay otra cuestión, hay otra demanda, ¿no? La relación con el otro, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Dios manda los mandamientos, bueno, valga la redundancia, una de las cosas que dice, bueno, primero que amen a Dios sobre todas las cosas, y después que ames a tu prójimo como a vos mismo. ¿Realmente nosotros estamos actuando con el otro como nosotros nos gusta que nos traten? Para pensar, ¿sí? Bueno, entonces ya les decía a los creyentes, bueno, por allá andan un montón de doctrinas raras, pero ustedes fortalezcanse en la fe, y a su fe añádanle las virtudes. A la virtud, el conocimiento, ¿no? Volvemos otra vez con la palabra del conocimiento. Antiguamente, cuando yo empecé a asistir allá por mis 16 años a la casa del Señor, a la iglesia, se enseñaba que por ahí leer mucho la escritura, la letra mata, decían, ¿no? Agarraban textos así fuera de contexto y se enseñaba que leer mucho no era bueno, no era correcto. Y bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Y yo con el correr del tiempo entendí que a la gente no le gusta leer, pienso, ¿no? La palabra también del Señor dice que para poder interpretar su palabra, solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros podamos recibirle. No es entender su palabra y conocer al Señor, no es a través de tener un conocimiento intelectual, ¿sí? El mundo entero lo lee y no entiende, y va para otro camino, ¿no? Gente capacitada, doctores, abogados, ¿no? Gente con cultura, ¿no? Lee la palabra del Señor y no la entiende. Eso dice la palabra de sí misma, ¿no? Y este conocimiento nosotros lo podemos adquirir a través de tener un hábito, ¿no? De la lectura de la palabra. En esta iglesia, para los que no saben, nosotros habituamos leer mucho la palabra, ¿no? Hay como no me sale la palabra, ese hábito, ¿no? Vuelvo a repetir. Pero después debe haber como una exigencia personal, ¿no? No, yo no necesito que me estén diciendo leer la palabra para ser creyente. Mi relación con Dios, si yo pretendo conocer a Jesucristo, me debe hacer que yo lea mínimo todos los días un versículo de la Biblia, ¿no? Si yo realmente quiero conocer a Jesús. No solamente el nombre y la historia que nos cuentan por ahí en alguna película que a veces hasta mandan cualquier verdura, ¿no? Perdonando la expresión. Pero si yo quiero conocer al Maestro y quiero conocer a Jesús, sus pensamientos, todo lo que Él tenía en su corazón, todo lo que nuestro Dios mandó desde el principio de la creación, están establecidos en su palabra. ¿Amén? No les voy a preguntar cuánto lee la Biblia todos los días, ¿no? Pero es importante. Y para aquellos que en esta tarde también quieren recibir a Jesús, sepan que luego de haberlo recibido, tienen que tratar de leer la palabra para que todo lo que nosotros podamos decir en este lugar sea corroborado de manera personal. Cuando yo llegué al Señor, fue una de las primeras cosas que pensé: ¿este será el camino verdadero? ¿Este será el camino correcto? ¿Será que todo lo que dicen adelante es la verdad? Y bueno, a mí no me gusta leer. Les digo la verdad, yo no leo nada, solo leo la palabra del Señor porque, bueno, me llena, me sacia y me lleva a tener una vida abundante. Después leo noticias para informarme, ¿no? Del día a día y de todo lo que pasa en este mundo. Pero sí puedo dar fe de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha abierto mi conocimiento. Porque yo antes, hermanos, les juro que les digo que ni siquiera tenía comprensión de texto para estudiar. Siempre estudiaba de memoria, ¿sí? Bueno, después dice, seguido de tener el conocimiento, habla acerca del dominio propio, ¿no? Y el dominio propio tiene que ver con la templanza. Esto es un fruto del Espíritu Santo que también es mencionado en otra parte de la Biblia. Y tener dominio propio se refiere a poder controlar nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras pasiones, todo aquello que nos pasa cuando nos enojamos, cuando, no sé, todo lo que hacemos por emoción, que nos mandamos sin pensar, como a veces se dice, pero en realidad se piensa, eso es no tener dominio propio, ¿sí? Luego añade al dominio propio la paciencia, ¿no? Y paciencia implica sufrir, ¿sí? Muchas veces se interpreta la paciencia como que uno está tranqui ahí esperando, y tener paciencia, bueno, por ahí la actitud externa es eso, pero por dentro se sufre, ¿no? Cuando nosotros tenemos que esperar algo,
Después dice a la paciencia piedad, y la piedad hace referencia como al tener tiene que ver con la compasión, ¿sí? Siempre hacia el otro. Después sigue diciendo a la piedad el afecto fraternal, ¿no? Esto habla acerca del cariño, el amor que se tiene entre hermanos sería el afecto fraternal. Bueno, este mismo sentimiento que uno tiene entre hermanos se lo debe dar hacia el prójimo ahora, ¿no? Una vez que conoce uno al Señor. Y muchas veces, como decía antes, ¿no? Que pareciera que es fácil seguir al Señor cuando decimos que creemos, ¿no? que amamos al Señor y que Él nos ama, ¿no? Pero en esta relación con el otro es a veces difícil, ¿sí? En las historias de la Biblia podemos ver un montón de ejemplos de hermanos que no se llevaban bien. Caín mató a su propio hermano, Abel, por celo. Después también podemos encontrar luchas entre Absalón y Amón, los hijos de David, Job y Esaú. Bueno, todos estos eran hermanos fraternales que no se llevaban bien, ¿sí? Entonces, no siempre el amor fraternal es fácil. Y bueno, encontré un montón de versículos para demostrar cómo se demuestra el amor fraternal, ¿no? Dice que los hermanos se ayudan, en Santiago 2:15, se defienden. También, ¿no? Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, también corregimos, ¿no? Que esa es la parte más dura. Muchas veces se interpreta que amar es solamente te amo, te quiero, te amo y no te digo nada. Y veo que estás en el error y no te digo nada y te dejo que seguís. Leía en Gálatas 2:11 que Pablo le dice a Pedro, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque estaba equivocado en lo que hacía. Entre apóstoles, ¿vieron? Se tuvieron que corregir. Y Pablo, acá, ¿no tenía amor? Sí, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos corregimos como hermanos, también de una forma nos estamos amando. ¿Sí? Es la parte más difícil por ahí. Pero si yo veo que mi hermano está fallando, está errando y lo dejo, no lo estoy amando. Y bueno, y después dice del afecto fraternal al amor, ¿no? Y también podemos encontrar en Corintios capítulo 13 toda la descripción del amor, ¿no? Los que tengan ganas, cuando lleguen a sus casas, si quieren, como quien decía recién, llenar su conocimiento, pueden leerlo. Habla de que es sufrido, que es benigno, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Ese es el amor, ¿no? que plantea acá Pedro. Bueno, seguimos en el versículo 8, ¿no? Después de haber leído todos estos versículos, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿qué les decía acá? Si nosotros tenemos tiempo para practicar todas estas cosas que vino nombrando, ¿no? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor, no vamos a tener tiempo de ser ociosos, ¿no? Ni tampoco personas infructuantes, ¿no? Que no tienen fruto, sino que llevar a la práctica todas estas acciones lleva tiempo y lleva lectura, ¿no? Porque dice que poder actuar de esta manera es parte de conocer, ¿no? Nosotros nos movemos y nos desarrollamos conforme a lo que el Señor manda con respecto al otro, ¿no? En cada situación yo debo saber qué quiere Dios, cómo Dios quiere que yo me desenvuelva, ¿no? Con una dificultad en el trabajo, en donde estudio, con mis padres, con mis hijos. En su palabra hay como un manual de cómo debemos manejarnos con todos nuestros pares, en el lugar en que nos encontremos. El que dice que no sabe cómo hacer es porque no leyó la palabra. La palabra del Señor dice cómo dirigirnos hacia nuestros pastores, cómo los pastores se deben dirigir hacia nosotros, cómo debemos tratarnos entre hermanos, y así. Hay como el libreto para cada uno de nosotros que establece el Señor Jesucristo para poder desenvolvernos. Y en el versículo 9 dice, pero el que no lleva a la práctica, no se desarrolla de esta forma, parece como si fuesen ciegos, dice, como que no tienen bien la vista, se olvidan de que Cristo los limpió de los pecados, quedando fuera de ser partícipes de la naturaleza divina. Amén, qué triste, ¿no? Estar en esta situación, haber llegado al Señor, haberlo recibido y que quedó ahí, ¿no? Pedro por eso les decía, están pasando un montón de cosas,
se está enseñando cualquier cosa, es tiempo de que ustedes desarrollen todas estas acciones como hijos de Dios, porque si ustedes hacen esto, no van a tener oportunidad de ser confundidos. En el versículo 10 también añade que además de no ser ociosos y fructíferos, procuren hacer firme la vocación y elección. O sea, procurando hacer firme la vocación y elección, ¿no? Porque nadie nos obliga a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Dice, no caerán jamás. Bueno, como dijimos al principio, el propósito de esta carta, el propósito de Pedro, ¿no? Era de exhibir y exponer a los falsos maestros, ¿no? Por eso Pedro quería instruir a los cristianos cómo defenderse contra los falsos maestros, y por eso los motivaba a la iglesia a continuar desarrollando su vida cristiana, ¿no? En el verso 5 dice diligentemente, y en el 10 afirmando su llamado y vocación. Por último, en los dos últimos versículos que leí, dice en el 11, acá podemos ver una de las tantas promesas de motivación, ¿no? En el verso 11, si quieren leerlo, dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. El Señor nos ofrece su salvación, Él trae libertad sobre nuestras vidas, perdona nuestros pecados, pero ahora nos toca a nosotros llevar a la práctica este listado, que es muy amplio, que leerlo es fácil, pero practicarlo por ahí es un poco difícil. Y el verso 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro le dice, yo ya sé que ustedes saben esto, pero estoy preocupado por esto que está pasando, por eso necesito recordarles, y hasta que me muera se los voy a volver a decir. Tengan cuidado, practiquen la piedad, hagan todo esto para que no sean confundidos jamás, para que no se dejen arrastrar por todo tipo de doctrina extraña. Pedro sabía que creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, sus hermanos no caerían en el error, no se dejarían arrastrar por estos falsos maestros, ¿no?, que menospreciaban el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso, como decía antes, ¿no?, si bien en esta congregación nosotros leemos bastante la palabra del Señor, recordarles, ¿no?, esto que le pasa a Pedro muchas veces me pasa a mí. ¿Leíste? ¿Te fijaste? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y muchas veces nos quedamos, ¿no?, ante distintas situaciones. Es importantísimo, para Pedro era re importante que sus hermanos se instruyeran en los dichos de Jesucristo, ¿no?, para que estas falsas doctrinas, ¿no?, así como hay en estos tiempos, ¿no?, hay un montón de cosas raras. Saliendo de lo que es la iglesia evangélica, hace poco veía una mujer que ella dice que ella es Jesucristo, que vino como mujer. Cuánta blasfemia, cuánto poco temor a Dios, ¿no?, que las personas ponen palabras en la boca de Dios, ¿no? Cuántos profetas falsos que pone palabras en la boca de Dios. Digo, no, uy, qué temor, ¿no? Que dice el Señor, me dijo que te diga, y wow, ¿no? Qué poco temor. Me da miedo a mí cuando yo escucho esas cosas, ¿no? Que podamos nosotros como iglesia, como decía antes, poder tener en práctica, ¿no?, todo esto que acá el apóstol Pedro le decía a esta iglesia, para no ser confundido, que podamos llenarnos del conocimiento de Dios, ¿no? Y antes de terminar la palabra, quería leerles en el capítulo 3, versículo 17, que es así como Pedro cierra esta carta, ¿no? Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta lo último de su carta, Pedro les vuelve a insistir que permanezcan y que en la verdad, ¿no?, que no caigan de vuestra firmeza. Y bueno, y esto es lo que el Señor a mí me daba, ¿no?, al meditar esta palabra, ¿no?
me recordaba que debo seguir leyendo más, que debo instruirme más, que debo compartir a otros, que debo transmitir a mis hermanos y a aquellos que se quieren iniciar en este camino, ¿no? Aquellos que quieren recibir a Jesucristo como Salvador, sepan también, ¿no? Que después hay que llevar a la práctica. Pero el Señor también dice que Él no nos dejó solos, que Él nos dejó su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser llenos de Él y poder gozar, ¿no? De esta naturaleza divina que hablaba Pedro a la iglesia, a estas iglesias, ¿no? Exhortándolas para no ser confundidos, para no salirnos del camino correcto, sino para que permanezcamos en Dios hasta que un día estemos en la eternidad con nuestro Señor, ¿no? Esa es una de las promesas. Pedro decía, agárrense de las promesas. Que las promesas del Señor nos ayuden a poder llevar a la práctica todo esto que leímos, ¿no? Que no sea solamente un simple poema, digo siempre. Cuando hacemos la meditación en este lugar, meditar quiere decir que lo que leemos, ¿no? De la Biblia, escribimos lo que entendemos de esa parte, para los que no saben lo que es meditar la Biblia. Que podamos, que no quede en un poema hermoso, ¿no? Porque yo digo, cuando ponemos la aplicación escribimos todo lo hermoso que podríamos hacer, sino que podamos hacerlo real en nuestras vidas, todos los días. Ahora cuando voy a mi casa, con mi familia, que yo pueda tener estas acciones, ¿no? Cuando subo al colectivo, con el vecino, con mi prójimo, con mis hermanos de la fe, ver qué le pasa, qué necesita, ¿no? Y siempre acudiendo a la palabra del Señor, actuando, no excediéndome de lo que yo creo que es amor, ¿no? No excediéndome de lo que a mí me parece, sino reafirmando. Otra de las cosas que nos enseñan en este lugar es que las doctrinas del Señor, ¿cómo son? Un poco más fuerte para que los que no saben se enteren. Las doctrinas del Señor aparecen repetidas veces en la Biblia, son claras y son sencillas de entender, ¿sí? Bueno, hermanos, esto es lo que quería compartirles en esta tarde. Y bueno, repito nuevamente, aquel que quiera animarse a seguir a Jesucristo y vivir una vida abundante, porque el Señor no solamente es que demanda, sino que nos da un montón de cosas, nos da una vida abundante, nos da paz junto con haber recibido su salvación, que es lo más importante, esa paz que el mundo no da. ¿Sí? Esto que podemos gozar solamente aquellos que decidimos que Jesús viva en nuestras vidas, aún en los problemas, no que no nos pase nada, nos pasan un montón de cosas. En la pandemia creo que todos hemos, gran parte de este lugar, de los hermanos de este lugar, hemos sufrido, ¿no? A raíz de la pandemia, pero sin embargo tenemos esto que Jesucristo nos deja, su paz para poder sobrellevar la tristeza, la angustia, los problemas. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a estar orando todos juntos, vamos a volcar a nuestro Dios para que Él también nos esté ayudando con su Espíritu Santo a poder llevar a la práctica todo esto que Pedro le decía a la iglesia, y para que también su Espíritu Santo nos revele su palabra, la verdadera, la correcta, amén, la que Jesucristo dejó, la que nuestro Dios dejó en sus mandamientos al principio de la creación, digo, no porque habla el Antiguo Testamento. ¿Oramos todos juntos, hermanos?